Vamos a continuar con esta maravillosa serie basada en la carta, la epístola que el medio hermano de Jesús, Santiago, escribió. Y Santiago hasta este momento, si ustedes han venido siguiendo la serie, nos ha dado unas 7 diferentes maneras en que nosotros podamos evaluar el tipo de fe que nosotros tenemos. Santiago quiere que nosotros podamos verificar que nuestra fe es una fe genuina, que nuestra fe es una fe auténtica y sobre todo, como lo dice el nombre de nuestra serie, que sea una fe viva. Y en ese proceso, el último domingo vimos que nos dio Santiago la prueba de la sabiduría. Y en esa prueba de sabiduría vimos que el tipo de sabiduría que dirija nuestras vidas es también una manera de poder verificar que tenemos o no tenemos una fe viva, una fe auténtica, una fe que salva. El objetivo de Santiago ha sido que tú y yo podamos continuamente verificar que la fe con que hemos creído en Jesús no sea una fe que no sea lo suficientemente fuerte o adecuada, que no se deje llevar por las pruebas, que no se deje llevar por las tentaciones, que no se deje llevar por lo que decimos, por no prestarle atención a la palabra. Y Él continuamente está buscando que evaluemos nuestra fe. Y hoy vamos a ver la octava y última prueba de fe. Después de esta no hay más. El próximo domingo cerramos el libro de Santiago, o sea que vamos a ver la octava y última prueba de una fe viva. Y es interesante que el número 8 en la Biblia indica nuevos comienzos, nuevos principios. A mí el número 8 me encanta por eso precisamente. Y es como si Santiago nos estuviera diciendo a través de estas 8 maneras, de estas 8 herramientas, quiero darles una oportunidad de un nuevo comienzo, porque quizás a través de este proceso, de estas 7 herramientas, 8 con las que voy a compartir hoy, usted de pronto alguna de ellas, usted hizo la prueba y encontró que a lo mejor su fe no era esa fe que lo salvaba y usted ha podido hacer algo diferente. Y es como si Santiago estuviese diciéndonos hoy, quiero que tengan la oportunidad, una nueva oportunidad de rectificar la fe que ustedes tienen para que sea una fe auténtica, una fe genuina, una fe que salva. En dado caso que usted se haya hecho el examen de su fe y ese examen haya salido negativo. Y a manera de quizás de introducción a ese tema de hoy, de esa última prueba, quiero mencionarles una historia. Es la historia de Katia y de Maurice Kraft. Esta parejita que era un matrimonio, ellos eran unos volcanólogos. Ellos les gustaba estudiar los volcanes. Ellos analizaban y tomaban fotos a los volcanes y dependiendo del color y lo que salía del volcán, aprendieron a determinar cuándo un volcán era un poco desastroso, cuándo era simplemente algo pasajero, cuándo iba a ser erupción. Y eso es lo que hacían. Ellos llegaron a estar muchas veces hasta, por decirlo así, a un pie de la boca de un volcán simplemente para poder estudiarlo, para poder observarlo. Y las fotos que tomaban y la experiencia que adquirieron les permitió a ellos ayudar a que muchas regiones, muchas ciudades tomaran en serio cuando la ciudad emitía la alarma de evacuación de la ciudad, que saliesen de esa ciudad, pues su experiencia ayudó a que eso se facilitara. Sin embargo, en junio de 1991, estando ellos visitando un volcán, el volcán Unsen en el Japón, a ellos los sorprendió algo de una manera rápida. Ellos se vieron de un momento atrapados, por decirlo así, por unos gases que emiten estos volcanes, unos gases que tienen la capacidad de viajar, son unos gases calientes que tienen arcilla y otros materiales físicos. Y los tomó por sorpresa. Estos gases tienen la capacidad de viajar hasta 431 millas por hora. A veces pueden ser muy despacio como van saliendo los gases, pero en esta ocasión, estando allí, los atraparon estos gases y terminaron muriendo esa parejita. Pero no solamente murió esta pareja, sino que 40 periodistas que estaban con ellos también perecieron. Hay una foto, una gráfica, una foto de un volcán para que ustedes vean los gases. Imagínense usted estar allá cerca que estos gases de un momento a otro a 431 millas por hora ven hacia usted y usted no puede hacer nada al respecto porque usted fue a ver un fenómeno natural y lo toma por sorpresa esos gases. Y miren cómo deja la foto que la sigue, es simplemente una ilustración de algo que pasó en otro volcán. Miren cómo quedan las personas
cuando esos gases los toman por sorpresa, una muerte instantánea y quedan así calcificados por todas estas cosas que suceden. Lo interesante de todo esto es que el esposo, Mauricio, el día anterior había grabado un video y él había dicho unas palabras muy interesantes que lo hicieron muy famoso. Y él dijo lo siguiente, dijo así: nunca tengo miedo porque he participado de muchas erupciones volcánicas a lo largo de mis 23 años de carrera. Si aunque mañana muriera, no me importaría. Y esas palabras quedaron registradas para la historia de la humanidad, especialmente lo hizo a él famoso. Quizás de pronto la pregunta para nosotros es: ¿qué tan cerca se acercaría usted a un volcán? ¿Qué tan cerca se acercaría usted a la boca, al borde de un volcán? ¿Se atrevería a ir tan cerca como un pie de ese volcán, estar allí, si está en la boca, estar allí a un pie y más o menos mirarlo? ¿Buscaría una distancia un poco más lejos? De pronto diría, yo lo vería así a través de una foto, a través de la televisión. ¿Cuál sería la distancia que usted consideraría que es segura para su propia vida? No tienen que responder, pero quiero que piensen lo siguiente. Aún los más expertos como Katia y Maris, murieron en este proceso. Ellos murieron cuando expusieron sus vidas, escuchen bien, al poder de la naturaleza y se quemaron. A pesar de los expertos, ellos llegaron allá y murieron. Y Mauricio decía, o Maris decía, que él no tenía miedo a morir. La realidad es que la muerte es algo que es quizás tan natural, dolorosa, perder a una persona, pero podemos saber que la muerte es algo tan natural, tarde que temprano, todos vamos a morir. Así que el mayor problema no es el problema de que si vamos o no a morir, vamos a morir. El mayor problema es morir sin una fe que sea auténtica. Es morir sin una fe que sea genuina. Es morir con una fe que no nos salva. Y esa es la gran preocupación que ha tenido Santiago por su congregación, por esa congregación, por la congregación en los tiempos de Santiago, de que nosotros en verdad podamos evaluar y sepamos de que tarde que temprano vamos a morir, pero que si tenemos la seguridad de tener una fe que nos salva, una fe auténtica. A Katia y a su esposo, la muerte los tomó completamente por sorpresa. Y tomó por sorpresa a esas 40 personas que quizás fueron allá, estos 40 periodistas que quizás fueron allá y se sintieron seguros porque iban los expertos. Si Katia y su esposo Maurice estaba allí, podemos estar con ellos porque ellos lo saben. Ellos tienen conocimiento. Ellos por su experiencia a través de su carrera en este mundo, por sus estudios de esta naturaleza, deben saber y nos van a decir si algo está mal. Sin embargo, esos 40 murieron juntamente con Katia y su esposo. Fíjense bien, así como Katia y Mauricio se acercaron muy cerca del volcán, la prueba que Santiago nos va a mostrar hoy, la prueba que Santiago nos quiere edificar hoy, tiene que ver con que qué tan cerca te estás tú acercando al borde del mundo. ¿Qué tan cerca? ¿Dónde tú marcarías la distancia? Ellos se acercaron hasta un pie de distancia del borde de la boca de un volcán. La pregunta para nosotros que queremos contestar es: ¿qué tan cerca te estás acercando al borde de este mundo? ¿Estás a una buena distancia? ¿Estás viéndolo por televisión solamente? ¿Qué tan cerca te estás acercando al borde de lo que es este mundo? Porque piensen lo siguiente, que así como este matrimonio se deleitaba más y más en su experiencia volcánica, ellos se deleitaban cada vez más, para ellos era un placer, algo que les encantaba, deleitarse en esa experiencia volcánica. A pesar de eso, ellos murieron. Y lo siguiente, en forma similar, Santiago nos quiere mostrar algo, que hay algunos seguidores de Jesús, hay algunos cristianos que cada día se deleitan más y más en su experiencia mundánica y corren el riesgo de ser atrapados por gases violentos de este mundo y morir así de manera quizás instantánea.
En ambos casos, en esa experiencia volcánica o en esa experiencia mundánica, en ambos hay reacciones catastróficas, hay reacciones o eventos que pueden terminar matándonos. A ellos los mató su experiencia volcánica y hay experiencias mundánicas que tú y yo podemos llegar a tener que nos va a llevar a la muerte. Pero decíamos que nosotros, el problema no es que lleguemos a morir, sino que lleguemos a morir sin una fe que es genuina, sin una fe que es auténtica. Y eso es precisamente lo que Santiago nos va a ayudar hoy. Así que yo tengo 3 preguntas que nos vamos a hacer relacionadas con nuestra experiencia mundánica. Son 3 preguntas que vamos a hacernos en relación a nuestra experiencia con este mundo para que tú y yo podamos determinar qué tan cerca yo estoy al borde del mundo, qué tan cerca estoy yo llegando a parecerme más y más con el mundo y podamos hacer una prueba, porque entre más cercanos estemos nosotros al mundo, es muy posible, quizás puede ser que tu fe no es tan genuina como parece. Así que vamos a ver 3 preguntas y la primera de estas preguntas aparece en la pantalla y es la siguiente. ¿Cómo se manifiesta la mundanidad? ¿Cómo es que va a manifestarse la mundanidad? Y Santiago 4.1 comienza diciendo, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Una pregunta retórica, porque él la va a contestar. Nuestra mundanidad se expresa, se manifiesta, se da a conocer a través del conflicto con otras personas. Podemos saber, digamos, la altura, el ancho de nuestra mundanidad a través del conflicto que tengamos con otras personas. Un cristiano que está en conflicto continuo con otros, lo que está expresando es un nivel de su mundanidad. Ahí Santiago habla de disputas y está hablando de peleas. Una disputa, está hablando, es un término un poco más grande, cobija algo un poco más severo, un poco más global. Las disputas incluyen las guerras, incluyen todas las batallas que podamos tener. Las peleas tienen que ver con los pleitos, los pequeños conflictos, las pequeñas crisis que tenemos. Dentro de una batalla, dentro de una guerra puede haber una multitud de conflictos, puede haber una multitud de peleas. Entre mayor cantidad de peleas y conflictos y crisis tengamos, la batalla es mucho más grande, la guerra es mucho más grande. El punto de todo esto es que Santiago nos va a mostrar qué tiene que ver todo esto con una fe viva. Hace unas semanas vimos nosotros que Santiago nos mostró una relación muy interesante. Nos mostró que si nuestra religión, lo que hagamos externamente nosotros, lo que digamos que va en línea con nuestra creencia, con nuestra fe, si lo que hacemos externamente, internamente no tiene la capacidad de hacernos cambiar esa religión, esa creencia que tengamos, entonces no es suficiente. Si nuestra fe de lo que hacemos externamente, decimos yo hago eso porque yo creo en eso o aquello, pero yo digo malas palabras o maltrato verbalmente a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos, entonces esa fe, decía Santiago, que no es genuina. En forma muy similar, si la expresión externa de tu fe, si la expresión externa de nuestra fe son continuas disputas y batallas, son disputas y peleas, es muy posible que la fe que tú o yo podamos tener no es una fe continua. ¿Por qué? Porque esa fe que funciona hacia afuera también debe funcionar hacia adentro. Así que es muy posible que tú y yo estemos más cerca del borde de pertenecer más a este mundo. Es posible que tu vida muestre por tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de hablar, que estés más cerca del borde de pertenecer a este mundo que del borde de pertenecer al cielo, de pertenecer al reino de los cielos. Por eso quizás es importante definir qué es el ser mundano. Y fíjense, es sencillo, ser mundano es permitir que los valores de este mundo dirijan nuestra vida. Ser mundano es simplemente dejar que los valores y las actitudes y la cultura de este mundo caído,
que está gobernado y dirigido por Satanás se convierta en parte de nuestra vida. Sabemos que Dios o Jesús nos dejó en este mundo, pero no teníamos que vivir y ser como en este mundo. Hay una ilustración sencilla de todo eso. Un pez que vive en el mar, que pasa toda su vida en el mar, está en un mar lleno de sal, pero usted saca ese pez y el pez no sabe a sal. No se dejó contaminar por la sal. La sal no cambió al pez, a pesar de que el pez vivió toda una vida en el mar salado. El pez no sabe a mar, pero no sabe a salado. Usted nunca toma un pez y lo cocina y después tiene que echarle sal, porque el pez ya no viene salado. Y así debe ser la manera en que expresamos nuestra fe. Una fe genuina no se deja contaminar por las cosas de este mundo. Entonces, por ejemplo, cuando un esposo y una esposa convierten su hogar en un campo de batalla. ¿Qué es la batalla? Agrupación de conflictos, agrupación de peleas, agrupación de crisis. Es una batalla, es una guerra. Cuando un esposo y una esposa convierten su hogar en un campo de batalla, lleno de estas continuas peleas y pleitos y conflictos. Escuchen bien, esto no tiene que ver que ellos sean diferentes. Esto no tiene que ver que ella sea mujer y que él sea hombre. No tiene que ver con que tengan muchas cosas que no son en común. Pero sí tiene que ver, además, Dios nos dice que Dios nos hizo únicos y especiales y diferentes. Dios no hizo que su esposa fuera una clonación de usted como esposo, o no hizo el esposo para que fuera una clonación de usted como mujer. Nos hizo únicos y especiales diferentes. Así que esto no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con el hecho de que el esposo y la esposa, o los dos, o el esposo o la esposa, o los dos, están practicando la mundanería. Eso es lo que Santiago nos está mostrando, que cuando están en estas batallas, estas guerras, se están practicando, están ejercitando la mundanería. Y Santiago nos está diciendo que esa mundanería no es una expresión de una fe viva en nuestros corazones. Quizás la pregunta que nos debemos hacer, quizás como esposos, esposas, ¿cuándo fue la última vez que se sentó a la mesa para hablar con su esposa o su esposo de su mundanería? Y no me estoy refiriendo a que hablase la basura o la mundanería de ella si usted es el esposo, o que si usted es la esposa, que usted hablase de la mundanería de él. ¿Cuándo fue que usted se sentó en la mesa para decirle a la esposa, ¿cómo tú me ves? ¿Qué tan mundano estoy siendo yo como esposo? ¿O qué tan mundana estoy siendo yo como esposa? Por lo general, las conversaciones o las discusiones, porque se convierten en discusiones, es tratando de resaltar la mundanería de ella o la mundanería de él. Así que en esta primera pregunta, ¿cómo se manifiesta la mundanidad? Lo acabamos de ver. Y eso nos lleva a la pregunta número 2 que aparece en la pantalla. ¿De dónde surge la mundanidad? Volvamos a nuestro texto guía, Santiago 4:1, que dice así. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no qué? ¿Qué dice ahí? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Los conflictos, escuchen bien, los conflictos exteriores son el resultado de la carnalidad interior. Los conflictos exteriores son el resultado de tu carnalidad y mi carnalidad internamente. La carnalidad interior es la fuente de nuestros malos deseos y de nuestros placeres. Esos malos deseos son todos esos placeres. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás o el año pasado hablábamos de ese archivo de concupiscencias y utilicé simplemente la versión Reina Valera como para poner un nombre especial, porque las concupiscencias precisamente son esos malos deseos, y traje aquí un archivito pequeño para decirles que en ese archivo, a medida que vamos creciendo, desde niño hasta adulto, estamos poniendo en ese archivo de concupiscencia o un archivo de malos deseos todo aquello que nosotros nos trae placer. Y el placer está bien. El problema es que estamos hablando del placer que no va en línea con la voluntad de Dios. Si usted tiene el placer de comerse un postre, está bien. Si tiene el placer digamos, de comer algo bueno, está bien.
El placer sexual con su esposo está bien, pero todos aquellos placeres como la pornografía o hacer muchas cosas que van a ese archivo, es el archivo de concupiscencias. Y es precisamente donde están todos estos malos deseos, estos placeres. Lo interesante es que este archivo tiene un apetito increíble. Usted no puede alimentar lo suficiente su archivo de concupiscencias, no puede alimentar lo suficiente su archivo de los malos deseos, porque siempre va a tener hambre, es insaciable, es un apetito que nos lleva a seducir, nos seduce y muchas veces nos lleva a ser tentados y caemos en esa tentación. Pero el punto de todo esto es que es un archivo que busca que tú y que yo lo podamos satisfacer. El objetivo de ese archivo es que tú y yo lo llevemos y le demos lo que Él quiera, nos pide y nosotros obedecemos a ese archivo de concupiscencias, de malos deseos. Y Santiago nos está mostrando que cuando nosotros entramos en disputas y peleas, la razón detrás de eso, de que tú y yo entramos en disputas y peleas, sea con alguien de la iglesia, sea con los hermanos de la iglesia, con otras personas donde trabajamos, sea con la esposa, el esposo, con los hijos. Las disputas y las peleas, las guerras y las batallas son el resultado de lo que ha activado mi archivo de malos deseos. Mi archivo de malos deseos, mi archivo de placeres activa, demanda algo por lo cual yo estoy dispuesto a pelear y a entrar en conflicto con mis hermanos y con las demás personas. Por eso Santiago nos dijo unos capítulos antes, seamos lentos, ¿para qué? Para hablar. Escuchemos el doble porque tenemos 2 orejas para escuchar y seamos lentos para hablar y lentos para entrar en ira. Porque cuando somos lentos, entonces nos damos cuenta, empezamos a escuchar y pensamos, pero ¿por qué eso está saliendo de mi corazón? ¿Pero por qué eso va a salir de mi boca? Pero cuando reaccionamos, lo que estamos reaccionando es que está reaccionando el archivo de placeres, está reaccionando el archivo de concupiscencia, de malos deseos. Pero cuando ponemos una pausa, cuando dices, voy a escuchar a mi esposo, voy a escuchar a mi esposa, voy a escuchar a las personas que me están hablando, nos damos cuenta que hay un archivo que me está diciendo, pero dile esto, hazle esto, no seas bobo, no seas pendejo, hazlo aquello, haz esto. Porque queremos satisfacer ese archivo de concupiscencia. Déjenme darles unos ejemplos. Por ejemplo, vas en el carro y te pitan. Inmediatamente se te sube la temperatura. ¿Y qué le pasa? Pasa por encima. ¿Qué es tu problema? Y eso es una reacción que está reaccionando como el mundo en vez de reaccionar como dice la sabiduría de Dios. Por eso la sabiduría lo vimos ya y tenía que verse antes porque ahora lo entendemos. Estamos reaccionando como el mundo y es un placer que quieres satisfacer en ti que te lleva a reaccionar, porque el creyente, el Hijo de Dios, no reacciona, sino actúa según la voluntad de Dios. O está usted llegando a un parqueadero y usted va a parquear y alguien se le mete adelante. Y usted enseguida le hace así, pero con otro dedo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De alguna manera, su archivo de concupiscencia, su archivo de malos deseos es el que está saliendo porque usted quiere satisfacer un placer que está en usted. ¿Qué me dicen de eso? La esposa o el esposo que continuamente está pensando y es que ese no cambia, es que es un vagamundo, y es que lo uno, y es que lo otro, y es que mi esposo esto, y es igualito y no hace nada y aquello, y deja las medias botadas y eso te molesta tanto. Es porque hay una concupiscencia, hay un placer mundano en ti que necesita ser satisfecho y tú necesitas poder sacarlo, y esa es la manera porque produce disputas, pleitos, contiendas y crisis. Y escúcheme, en cada de estos placeres, cada uno de estos placeres que los tuyos y los míos son diferentes, cada uno de estos placeres insatisfechos, cada uno de estos malos deseos que no son alimentados porque están buscando que tú lo alimentes, los placeres están buscando que tú lo alimentes, pero cada vez que no son alimentados, cada vez que quedan insatisfechos, entonces eso se convierte en el potencial de convertirse en una disputa, en un conflicto, en una crisis en tu vida. ¿Por qué? Porque el conflicto se expresa a través de esa debilidad. Es decir, el conflicto, lo que está hablando, el conflicto
continuo, el conflicto que tú no puedes manejar según la sabiduría de lo alto, todo lo que está haciendo es que está resaltando la debilidad de tu fe. Está resaltando la debilidad espiritual que tú y yo podemos llegar a tener. Es decir, nuestra reacción, nuestras batallas, nuestros conflictos, nuestras guerras nos echan al agua. Nos hacen ver que nuestra fe, en quien hemos creído, nos hace pensar en dónde yo he puesto mi fe o qué tipo de fe yo tengo. Me hace dar cuenta que mi fe puede ser más mundana de lo que yo o alguien pueda pensar. Quiero resumir todo eso en lo siguiente. Hay un principio poderoso que les quiero dar, que ustedes le pueden tomar una foto a la pantalla, que dice así: hasta que no identifiquemos y reconozcamos, escuchen bien, hasta que no identifiquemos y reconozcamos el enemigo interior, el conflicto interno, el mal deseo o placer que nos domina internamente, hasta que no identifiquemos eso, no vamos a evitar o no vamos a poder evitar el continuo conflicto externo. Hasta que yo no me dé cuenta el enemigo interno, hasta que no me dé cuenta el placer que yo quiero satisfacer, el mal deseo que yo quiero satisfacer, hasta que no me dé cuenta que dentro de mí el problema no es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, sino hay algo dentro de mí que quiere salir, que quiere alimentarse, hasta que yo no identifique y reconozca eso, yo no voy a poder evitar el conflicto externo con amigos, personas de la iglesia, en mi trabajo, con mi esposa o con mi esposo. Amén. Tremendo, ¿verdad? Así que mientras continuemos respondiendo como el mundo responde al conflicto, lo que esto simplemente está diciendo es lo siguiente: que estamos más cerca al borde de este mundo que el borde de ser ciudadanos del cielo. Voy a repetir eso. Todo esto lo que me está diciendo es que yo quizás está más cerca del borde de seguir y hacer según la voluntad de este mundo, que estar cerca del borde del reino de los cielos según la sabiduría divina que vimos la semana pasada. Amén. La pregunta es: ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué esto es tan real? Porque el mundo no reconoce su responsabilidad. El mundo no quiere reconocer la responsabilidad de lo que hace. El mundo siempre está echándole la culpa a alguien o a algo. El mundo no mira dentro de sí mismo, dice: esto puede ser causa de algo que yo estoy haciendo, de algo que yo estoy pensando, de algo que yo he actuado. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. Ahora, él tenía la razón. No, mentira. Él dijo: la mujer que tú me diste, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Dios. ¿Qué hizo la mujer? Le dijo: la serpiente. ¿Qué hacemos? Ahí comenzó el mundo a andar con la manera de andar del mundo, echándole la culpa a él. Por eso es que tú peleas con tu esposa, por eso es que tú peleas con tu esposo, porque tienes algo dentro de ti, hay un problema dentro de ti, que la única manera de poder, como no lo puedes alimentar, cuando lo alimentas, cuando la esposa te da la razón en todo, tú estás tranquilo, no hay disputa. ¿Por qué? Porque alimentaste ese ego, alimentaste ese placer, esa concupiscencia, entonces estás tranquilo. Pero la esposa te dice que no, ahí viene el conflicto. Porque hay algo dentro de ti que necesita ser alimentado, y cuando no es alimentado estás dispuesto a ir a la batalla. Escuchen bien algo interesante. ¿Qué pasó cuando Katia y su esposo se acercaron al borde del volcán? Cuando se pusieron tan cerca al volcán, murieron. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos acercamos al borde de vivir como ese mundo? ¿Vamos a qué? Vamos a morir. Es más, Santiago no lo dice. Santiago 4:2, que dice así, está en la pantalla: desean lo que no tienen, entonces traman y ¿hasta qué? Matan. Están dispuestos a matar para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen ¿la qué? La guerra para quitarse. La guerra no se hizo para vivir feliz, la guerra se hizo para matar, para tomar por la vía de la fuerza lo que a través de la vía de la relación no lo pueden hacer. Importante entender que puede ser muerte física. Hoy en día las personas matan por envidia, por dinero, por poder, por ira, por venganza y por sexo y muchas otras cosas más. Caín mató a Moisés, mató a un
egipcio. Y David mandó matar a Urías. ¿Por qué? Porque había un deseo en su corazón, una concupiscencia que necesitaba ser alimentada y estuvieron dispuestos a ir tan lejos como fuera necesario al punto de muerte. Pero también la muerte habla de separación. La palabra muerte significa separación y muchos matrimonios hoy mueren. No que se mataron físicamente, mueren, es decir, se terminan en divorcio, separación, porque la concupiscencia, el deseo interno, como no pudieron obtener lo que querían, entonces lo van a través de la muerte, a través de una separación. El punto de todo esto es lo siguiente, que apartados nosotros de la voluntad de Dios, de la guianza de Dios, de la sabiduría de Dios, el precio que tú y yo vamos a pagar para darle de comer a ese deseo, para darle de satisfacer esa concupiscencia, para darle de comer a ese placer, el precio que tú y yo vamos a pagar es muy alto. Se puede pagar hasta con la muerte, pero sea lo que sea, cuando obtenemos ese que creemos es un premio, cuando obtenemos ese placer, cuando le damos de comer a nuestros deseos y a nuestros placeres, eso no dura, eso se acaba y tenemos que volver a comenzar. Fíjense bien que Caín, el precio que pagó Caín fue que vivió el resto de su vida como vagamundo. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés tuvo que irse a esconderse, pasó 40 años escondido allá alimentando la caca de las ovejas. ¿Y qué hizo David? Perdió a su primer hijo. El pecado o la concupiscencia o los placeres o los deseos mundanos jamás dan algo bueno, no tienen un fruto permanente. Santiago lo pone de la siguiente manera. Santiago 4:2 que aparece en la pantalla. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden ¿con qué? Con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Pastor, yo no he parado de orar y orar para que mi esposo, Dios lo cambie, que le venga una luz en la mente, que lo cambie. El hombre que dice, pastor, yo he orado y he ayunado y me he latigado la espalda y la esposa sigue siendo la misma, no entiendo qué pasa. Y estoy resignado que él no va a cambiar, estoy resignada que ella no vaya a cambiar. Pero el punto de todo eso es lo siguiente, que estamos orando con la motivación equivocada. Estamos orando para algo que me vaya a satisfacer a mí mis deseos, mis concupiscencias, mis malos deseos, mis placeres. Y esto al final no va a funcionar. Pero tenemos que aprender que todo lo que hagamos, Dios dice, ¿de qué manera tu oración me glorifica a mí? Porque la realidad es que Dios nos dijo que fuimos creados para la gloria de Dios. Y toda oración que hagamos para Dios tiene que tener una porción de gloria para Él. Ya sea que comamos o bebamos o oremos, es una oración que hacemos para la gloria de Dios. Así que si pedimos, por favor, cámbialo a Él, transfórmala a ella, Señor, que cambie al esposo, Señor, tráeme lo que estamos pidiendo es, tráeme placer a mí, no importa lo que pase con él. Tráeme placer a él. Yo quiero ver el esposo perfecto. Yo quiero ver ese caballero, ese tipo que me saque a pasear, que me invite a las vacaciones, que me compre mi ropita, que me plante la ropa. Ese es el tipo de hombre que yo quiero. El hombre dice, yo quiero la reina, yo quiero eso. Lo que estamos pidiendo es para satisfacer un placer interno, un deseo interno. Y Dios dice, no, eso no va a ser contestado. Por eso ustedes piden para satisfacer sus propios deseos y no se los voy a dar porque mi gloria no está allí. Amén. Queremos cambiar a las personas para llenar nuestros placeres. Así que la segunda pregunta fue, ¿de dónde surge la mundanidad? Y vamos a la tercera y última pregunta, que está en la pantalla. ¿La mundanidad nos lleva a qué? Esto es lo peor que nos puede a nosotros pasar. Esta tercera etapa o tercera pregunta es lo peor que nos puede pasar. Nuestra mundanidad causa un terrible problema con Dios. Está en Santiago 4, del 4 al 5 que dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, ¿qué decía Jesús cuando decía, de cierto los digo? Cuando Jesús decía, de cierto los digo, Él está diciendo, esto es importante, esto lo voy a hacer, esto es algo que va a pasar, es decir, de cierto los digo. Aquí está diciendo algo y dice, lo repito, dice Santiago, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Es decir, ustedes para la palabra no le dan validez. Ellas dicen que Dios desea. Ustedes tienen sus deseos carnales, pero Él tiene uno. Dice que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Dios es celoso de lo que le pertenece a Él. Si tú eres un cristiano genuino, con una fe genuina, Dios es celoso de tu vida le pertenece. Y dice lo siguiente, la mundanidad, el ser mundanos, causa que adulteremos espiritualmente contra Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un pacto matrimonial. Cuando una novia y un novio se casan en la noche de bodas, él le dice a la novia, te acepto como mi esposa. Y ella le dice al esposo, te acepto como mi esposo. En el momento que tú aceptaste a Cristo, le estás diciendo al esposo, cuando tú representas a la novia, le estás diciendo al novio, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Hiciste un pacto matrimonial espiritual con Jesús y tú le perteneces a Él y Él te pertenece a ti. Y cuando tú te vas al borde del mundo, a vivir como el mundo, a un pie, dice, estás adulterando con el mundo, me estás siendo infiel, estás siguiendo cuando yo di toda mi vida por ti, tú te estás volviendo a tu antiguo esposo, a tu antiguo dueño, a tu antiguo padre, el diablo. El punto de todo eso es que Dios dice lo siguiente, el romance que hay entre nuestro Padre Celestial y nosotros se aflige. No hay esa intimidad porque ¿podría usted como esposa ser íntima con su esposo si usted sabe que ha sido infiel? ¿Podría ser usted íntimo con su esposa si sabe que su esposa le ha sido infiel? La intimidad de nuestro Padre Celestial se aflige, se daña. La comunión se aflige cuando tú decides caminar a los pies de la boca del mundo por algo, por alguna cosa que le estás diciendo al Padre. Tú eres bueno para mi salvación, pero no eres bueno para darme esto. Tú eres bueno para darme una eternidad, pero no eres bueno, esto me lo da el mundo, esto me lo da este placer, esto me lo da mi esposo, esto me lo da mi esposa, esto me lo da todo esto. Tranquilo, yo me encargo de esto, tú te encargas de mi salvación. Así que el punto total de todo esto es Santiago está diciendo que lo siguiente, que la mundanería o el ser parte de este mundo o el caminar cerca del borde de este mundo es algo tan desastroso que nos afecta en tres direcciones. Nos afecta en la dirección personal, es decir, me afecta a mí personalmente porque yo tengo concupiscencias y deseos que causan una batalla espiritual en mí. Pero también me afecta con otros porque esos mismos deseos me llevan a mí a entrar en conflicto con la esposa, con el esposo, con otros. Pero por encima de todo, esa concupiscencia que yo tengo, ese deseo de tomar las cosas del mundo, me hace una persona infiel a los ojos de Dios. La mundanería de ninguna forma es. Y si tú estás guiado a hacer las cosas de este mundo, si estás haciendo eso, quizás lo que está mostrando Santiago es que tu fe no es una. Si estás más inclinado a hacer las cosas del mundo que las cosas del Padre, esa fe que dices tener quizás no es una fe que te salva. Santiago no está preocupado si sigues el mundo, no, Santiago está preocupado por tu eternidad, de que tu fe realmente te lleve y te encuentres con Santiago al otro lado y le digas, gracias por escribir ese libro. Así que ¿cuál es la única salida de todo eso? Pues Santiago lo escribe en Santiago 4, 6 al 10, que dice así. ¿Y él da qué? Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone, y es un término militar, un término de guerra. Dios se opone como un militar, se opone en guerra contra otra persona. Dice así, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué significa eso? Pues Él lo describe a continuación. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense, y vuelve y cierra eso, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿De dónde los va a levantar? De un mundo caído al mundo que estamos siguiendo. La pregunta es, ¿qué quieren llevarse esta semana? Yo les he preparado una gráfica para que le tomen la foto. Porque ponen la gráfica allá. Esta es una gráfica que les ayuda a ustedes a ver cuando ustedes escogen
hacer las cosas según la sabiduría de ese mundo o cuando escogen hacer las cosas según la voluntad de Dios. Cuando escogen hacerlo a través de su esfuerzo humano, según que ustedes se ponen al borde de las cosas de este mundo, o la otra es lo verde, es cuando ustedes se ponen a hacer las cosas según la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo corto. La Biblia dice, Efesios, que maridos amar a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Es una bendición, es una oportunidad que Dios le da al hombre. Por otro lado le dice a las mujeres, mujeres respetar a vuestros maridos. Esta oportunidad es para la esposa. Pero miren lo que sucede con esos dos ejemplos. Si yo escojo el esfuerzo humano, entonces yo veo esa, dice, esposas respetar al marido. Entonces, ¿qué hago con eso? Yo tomo ese buen deseo que me ha dado a mí, le ha dado Dios a la mujer para que me respete, para que ella escoja o no escoja respetarme. Yo lo tomo como si fuese mío y voy y elevo ese deseo a una necesidad. Y le digo a mi esposa, tú tienes que respetarme. Aquí lo dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Aquí lo dice la Biblia. Tú tienes que respetarme. Y lo que estoy haciendo es, le estoy diciendo, yo necesito esto de ti porque solo así, cuando tú me respetes, es que yo voy a estar feliz, es cuando yo voy a estar completo, es cuando yo voy a... Pero ¿qué he hecho yo? He tomado un buen deseo, lo he elevado a una necesidad y lo he convertido en una idolatría. Estoy idolatrando al deseo y la concupiscencia dentro de mí que tiene ese deseo de ser respetado, de que a mí me obedezcan. Si le digo salta, ella va a saltar. Y así piensan algunos hombres o viceversa. Esto se convierte en una expectativa que es un potencial de resentimiento. Empiezo a demandar eso de mi esposa, es que tú me respetas. Pero tarde que temprano se convierte en una decepción y yo me siento herido porque ella no hizo lo que yo esperaba que me hiciera, pero Dios jamás hizo o pidió eso. Entonces ahora la castigo, no le hablo. En el caso de las mujeres, cuando dice a maridos amar a la esposa, entonces la esposa quizás dice, no me das eso, no me amas. No me acuesto contigo, no tengo sexo contigo. Entonces se castigan los unos a los otros. ¿Y en dónde termina esto? Conflicto. Ahora entienden la fuente de su conflicto con su esposa, su esposo, sus hijos, lo demás. Pero cuando vamos para el otro lado, vamos entonces, Dios nos da la gracia divina para ser humildes y en medida que somos humildes nos acercamos más a Dios. Estamos resistiendo al diablo. No dice que vayamos y peleemos con el diablo, le digamos, salte de aquí Satanás. No, resistan, pónganle una puerta y usted dice, acérquense a Dios, resistan al diablo, ténganlo allá y ustedes van avanzando, acérquense a Dios y Dios se va acercando a ustedes. Pidan perdón, es decir, arrepiéntanse, derramen sus lágrimas, pidan perdón, lávense las manos y Él los va a levantar con honor. ¿Quién los levanta? El Espíritu Santo que mora en ustedes les va a dar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Todo lo opuesto al conflicto. Entonces, ustedes tienen que medir qué están viviendo más en su casa, conflicto o fruto. Y ustedes sabrán dónde está el nivel de su mundanidad. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias porque, Señor Jesús, utilizaste a tu medio hermano Santiago para inspirar esta maravillosa palabra, Señor. Nos has dado 8 herramientas, Señor, de tanto nos has amado que nos has dado herramientas, pruebas académicas, bíblicas, a través de las cuales podemos medir si tenemos o no tenemos una fe auténtica, una fe genuina, una fe verdadera. Señor, yo oro para que en esta congregación y los que nos miren a través del internet y las redes sociales más adelante, en sus hogares puedan utilizar estas bendiciones y puedan evaluar su fe, porque lo que está en juego, Padre Santo, es su eternidad en tu presencia. Tú los quieres en tu presencia, Señor, y estás asegurándote a través de estas enseñanzas del libro de Santiago que así sea, Señor. Bendice cada hogar con una triple porción de entendimiento, conocimiento y la sabiduría necesaria para poder discernir estas verdades y poder ellos, Señor, apropiarse de una fe genuina para eternamente vernos como familia y hermanos en tus manos, en el reino de los cielos. Oramos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Los amo, iglesia. Amén, gloria a Dios.